Mi nombre es Audrey y tengo 28 años. Todavía recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. El día en que mi cuerpo se entumeció de la cintura para abajo. El día en que mi hermano Jason se paró sobre mí riéndose de su cruel broma mientras yo yacía inmóvil en el concreto. El día en que mi padre gritó: «Supéralo, deja de ser una bebé». Y mi madre me acusó de arruinar la fiesta de cumpleaños de Jason. No tenía ni idea de que su desestimación de mi dolor pronto los convertiría en criminales. Si alguna vez tu sufrimiento fue ignorado por las personas que más deberían preocuparse, dime desde dónde estás viendo esto. Presiona el botón de me gusta y suscríbete. Y quédate para escuchar la historia del día en que la traición de mi familia cambió mi vida para siempre. Crecer en la casa de los Matthews era como caminar sobre cáscaras de huevo. Nuestra familia parecía perfecta desde afuera. Una hermosa casa suburbana en Massachusetts. Un padre que era un contador exitoso, una madre que era la ama de casa ideal y 2 hijos que sobresalían en la escuela. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Mi padre, Douglas Matthews, era una torre estoica de como 90 metros. Un hombre que creía que mostrar emociones era una señal de debilidad. Había sido criado por un padre militar que le enseñó que el dolor no era más que la debilidad saliendo del cuerpo. Desafortunadamente transmitió esas creencias tóxicas a sus hijos, especialmente a su primogénito, Jason. Audrey, necesitas endurecerte, fue el mantra de mi padre durante toda mi infancia. Ya fuera que me enfrentara a una rodilla raspada, un corazón roto o una enfermedad legítima, su respuesta siempre era la misma: minimizar, descartar, seguir adelante. Mi madre, Eleanor, no era mucho mejor. Aunque a veces mostraba destellos de afecto, su lealtad principal siempre fue hacia mi padre y hacia Jason. Era una mujer nerviosa que parecía vivir perpetuamente con miedo de alterar el frágil equilibrio de nuestro hogar. Si reconocer mi dolor significaba perturbar ese equilibrio, ella optaba por la negación cada vez. Tu hermano nunca se quejaría de algo así, decía, trazando comparaciones desfavorables que dolían más que cualquier herida física. Luego estaba Jason, mi hermano mayor por 3 años, ahora de 31. Había pasado toda su vida como el hijo dorado, el hijo que nunca podía equivocarse a los ojos de mis padres. Atlético, carismático y manipulador, Jason aprendió temprano que podía salirse con la suya en todo, siempre que mantuviera su fachada de perfección frente a mis padres. Todavía recuerdo cuando yo tenía 7 y Jason 10. Me había empujado de mi bicicleta, provocando que me rompiera la muñeca. Cuando lloré frente a mis padres, Jason afirmó que yo me había caído sola porque era torpe. Ellos le creyeron sin cuestionar nada. En el hospital, mi padre me dio un sermón sobre ser más cuidadosa, mientras mi madre se preocupaba por las cuentas médicas. Ni por un momento consideraron que Jason podía estar mintiendo. Este patrón continuó durante toda nuestra infancia y hasta la adultez. Jason me atormentaba con bromas que cruzaban la línea hacia la crueldad, y nuestros padres ya sea ignoraban su comportamiento o me culpaban a mí por provocarlo. Cuando tenía 12, Jason me encerró en el sótano durante horas en medio de una tormenta eléctrica, sabiendo que yo tenía un pavor terrible a la oscuridad. Cuando finalmente logré escapar y enfrenté a nuestros padres, me acusaron de inventar historias para llamar la atención. A los 16, Jason saboteó mi proyecto de ciencias la noche antes de entregarlo, lo que me hizo reprobar la asignación. Cuando se lo conté a mis padres, sugirieron que debería haber estado más preparada y no dejar todo para el último minuto. Para cuando llegué a la adultez, ya había aprendido a mantener distancia de mi familia. Me mudé a los 18 para asistir a la universidad en otro estado, regresando a casa solo para las grandes fiestas y eventos familiares. Construí una vida propia como maestra de primaria. Encontré amigos que realmente se preocupaban por mi bienestar y comencé terapia para enfrentar el daño que mi crianza me había causado. Pero los lazos familiares son difíciles de cortar por completo. No importaba cuánto tratara de establecer límites, la culpa y la obligación siempre me arrastraban de nuevo a su órbita. Por eso, cuando mi madre llamó insistiendo en que asistiera a la celebración del cumpleaños número 31 de Jason, acepté a regañadientes. Habían pasado 6 meses desde que los había visto, y parte de mí esperaba que el tiempo y la distancia hubieran mejorado nuestra relación. «Significaría mucho para tu hermano que vinieras», dijo mi madre,
aunque yo dudaba que a Jason le importara en lo más mínimo mi presencia. Vamos a hacer una barbacoa en el patio trasero y tu padre está montando la nueva plataforma de la piscina. Todos estarán allí. Por todos se refería a los amigos de Jason, la mayoría tan insoportables y engreídos como él. La idea de pasar una tarde con ellos me revolvía el estómago, pero ya se me habían acabado las excusas. Está bien, iré, acepté, ya arrepintiéndome de mi decisión. Maravilloso, y por favor vístete bien. Sabes lo importantes que son las apariencias para tu padre. Ese comentario dolió, como estaba destinado a hacerlo. Mi madre sabía que recientemente había adoptado un estilo más casual, dejando de lado la ropa preppy que mis padres aprobaban por ropa que realmente me hacía sentir cómoda. Era un pequeño acto de rebelión, pero en la casa de los Matthews incluso la más mínima desviación de sus expectativas se trataba como una grave transgresión. Cuando colgué el teléfono, traté de prepararme mentalmente para lo que vendría. Iría a la fiesta, charlaría un par de horas, le daría a Jason una tarjeta de cumpleaños genérica con algo de dinero dentro y me marcharía tan pronto como fuera socialmente aceptable. Podía soportar una tarde de incomodidad si eso significaba varios meses más de paz lejos de ellos. Lo que no podía saber era que esa fiesta de cumpleaños sería la última vez que caminaría sin asistencia. Que la crueldad casual que había caracterizado mi relación con Jason durante años finalmente escalaría a un punto sin retorno. Que la negativa de mis padres a tomar en serio mi dolor cruzaría la línea de la negligencia emocional a la negligencia criminal. Hice una maleta pequeña, planeando quedarme en un hotel en lugar de en mi habitación de la infancia. Incluso ese pequeño límite era importante para mí, un recordatorio de que ya no estaba bajo su control. Elegí un atuendo que pasara la inspección de mi padre y que aún me permitiera sentirme yo misma. Vaqueros oscuros, una blusa azul y zapatos planos cómodos. Adecuado para una fiesta informal, pero no tan formal como para sentirme disfrazada. Mientras conducía las 2 horas hasta la casa de mis padres, practiqué las técnicas que mi terapeuta me había enseñado para lidiar con situaciones familiares difíciles. Respiración profunda, visualización, recordarme a mí misma que ahora era adulta y que tenía el poder de irme si las cosas se volvían demasiado incómodas. Pero ninguna cantidad de terapia en el mundo podría haberme preparado para lo que me esperaba en esa fiesta de cumpleaños. Ninguna respiración profunda podría prevenir la catástrofe que estaba a punto de suceder, ni curar las cicatrices físicas y emocionales que seguirían. Llegué a la casa de mis padres exactamente a las 2 de la tarde, calculando mi entrada para coincidir con el inicio oficial de la fiesta. Era una estrategia deliberada para minimizar la interacción individual con mi familia. En medio de la multitud, sería más fácil pasar desapercibida y evitar convertirme en el blanco exclusivo de su atención. La entrada del garaje ya estaba llena de autos, la mayoría caros, SUV y deportivos que pertenecían a los amigos de Jason. Reconocí algunos vehículos, incluido el Corvette rojo que pertenecía a su mejor amigo, Tyler, quien había sido igualmente cómplice en atormentarme durante nuestra infancia. Mi madre me recibió en la puerta con un beso al aire y una mirada de arriba abajo que me dijo que mi atuendo había pasado la inspección, apenas. Audrey, lo lograste. Todos están en el patio trasero. Tu hermano acaba de abrir sus regalos. Por supuesto, habían comenzado a abrir los regalos sin esperar a que llegaran todos los invitados. Era un recordatorio sutil de que mi presencia no era esencial, solo tolerada. La sala estaba llena de paquetes envueltos caros, restos de lo que parecía haber sido una extravagante sesión de apertura de regalos. Vi un nuevo set de palos de golf, ropa de diseñador y lo que parecían ser llaves de algún tipo de vehículo. Le compramos la moto acuática que tanto quería, me informó orgullosa mi madre, señalando una fotografía de la embarcación que estaba encima de una de las cajas más grandes. Tu padre se la entregará la próxima semana. Asentí, sintiendo esa conocida punzada de desigualdad. Para mi cumpleaños número 30, 6 meses antes, me habían enviado una tarjeta de regalo de una tienda departamental. La disparidad no era nada nuevo, pero aún dolía. Coloqué mi propio regalo, una simple tarjeta con $200 dentro, en la mesa junto a los demás y seguí a mi madre por la casa hacia el patio trasero. La escena que me recibió fue exactamente lo que había esperado.
Al entrar al patio había unas 30 personas, en su mayoría hombres de poco más de 30 años, bebiendo cerveza y descansando alrededor de la plataforma recién construida de la piscina. Mi padre estaba en la parrilla haciendo de anfitrión, volteando hamburguesas y filetes con la precisión de alguien que había pasado toda una vida perfeccionando el arte de la masculinidad suburbana. Jason dominaba la escena cerca de la piscina, rodeado de su séquito habitual. Tenía una cerveza en una mano y gesticulaba animadamente con la otra, probablemente relatando alguna historia exagerada sobre su propia importancia. Había subido de peso desde la última vez que lo vi. Su cuerpo, antes atlético, ahora mostraba los efectos de demasiadas noches de alcohol y muy poco ejercicio. Cuando me vio, se apartó de su grupo y se acercó con el entusiasmo artificial de alguien que se siente obligado a reconocer a un conocido distante. «Hermanita, decidiste honrarnos con tu presencia después de todo», dijo. Sus palabras sonaban lo suficientemente amables, pero el brillo en sus ojos no era nada cálido. Me abrazó con demasiada fuerza, demasiado agresivo, un recordatorio físico de la dinámica de poder que había definido nuestra relación durante décadas. «Feliz cumpleaños, Jason», respondí, liberándome de su abrazo lo más rápido posible. «El lugar se ve increíble». «Papá gastó una fortuna en esa nueva plataforma», dijo él, señalando la estructura de madera que rodeaba la piscina enterrada. Madera dura brasileña hecha a medida. Le costó casi 20,000. Otra vez, la comparación no dicha flotaba en el aire. Nuestros padres no escatimaban en gastos para la comodidad y el estatus de Jason, mientras que mis peticiones y necesidades siempre habían sido tratadas como imposiciones molestas. Me excusé para ir por una bebida, optando por agua en lugar de alcohol. Sabía por experiencia que debía mantener la cabeza fría en estas situaciones. El alcohol solo embotaría mis defensas y me haría más vulnerable a su manipulación. Durante la siguiente hora logré evitar la interacción directa con mi familia, conversando educadamente con algunos de los otros invitados. Había algunas esposas y novias presentes que parecían igualmente incómodas con el ambiente cada vez más ruidoso. Y formamos una silenciosa alianza de los de afuera. Pero a medida que avanzaba la tarde y el alcohol fluía libremente, podía sentir cómo la energía cambiaba. Jason y sus amigos se volvían más ruidosos, su comportamiento más desagradable. Comenzaron a recordar sus días de secundaria, intercambiando historias que invariablemente involucrara a alguien que consideraban inferior. Eventualmente e inevitablemente, Jason dirigió su atención hacia mí. «Hey, ¿se acuerdan de aquella vez que convencimos a Audrey de que el perro del vecino tenía rabia?», gritó lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Estaba tan asustada que se negó a salir por una semana. Sus amigos se rieron y sentí que mis mejillas ardían con la mezcla familiar de vergüenza e ira. Tenía 8 años cuando Jason y sus amigos me dijeron que el labrador amistoso de al lado tenía una enfermedad mortal y que me iba a atacar. El miedo fue real, al igual que las pesadillas que lo siguieron. «O la vez que le cambiamos el champú por crema depilatoria», añadió Tyler, dándose una palmada en la rodilla como si ese acto de crueldad fuera la cima de la comedia. Esa broma en particular ocurrió cuando yo tenía 14. Me vi obligada a usar gorras en la escuela durante semanas mientras mi cabello volvía a crecer a parches. Mis padres me dijeron que dejara de ser tan dramática al respecto. Respiré hondo y empecé a recoger mis cosas. Había llegado a mi límite y ninguna obligación familiar valía la pena para someterme a ese tipo de humillación. Pero justo cuando me giré para irme, Jason me interceptó. «¿Ya te vas tan pronto? La fiesta apenas empieza». Sus palabras estaban arrastradas, sus ojos desenfocados. Estaba borracho, lo que siempre lo volvía más impredecible, más peligroso. «Tengo un largo camino de regreso», dije firmemente, intentando esquivarlo. Pero Jason bloqueó mi paso. «Vamos, hermana, relájate. Tómate un trago con nosotros. Por los viejos tiempos». Conocía esa rutina, la camaradería forzada que inevitablemente terminaba en algún tipo de humillación pública. Había caído en eso demasiadas veces en el pasado. «No, gracias, Jason. De verdad necesito irme». Su rostro se endureció, la máscara de amabilidad resbalando para revelar la crueldad debajo. La misma Audrey estirada de siempre. Hay cosas que nunca cambian. Me alejé, dirigiéndome hacia la puerta corrediza de vidrio que conducía de nuevo a la casa.
Solo necesitaba tomar mi bolso de la sala, despedirme rápidamente de mis padres y podría escapar de ese ambiente tóxico. Pero el destino, o quizás la malicia de Jason, tenía otros planes. Para llegar a la casa, necesitaba cruzar una sección de la nueva plataforma de la piscina. Cuando puse un pie sobre las tablas de madera, inmediatamente sentí que algo andaba mal. La superficie se sentía extrañamente resbaladiza bajo mis zapatos planos. Miré hacia abajo y noté un ligero brillo en la madera, casi imperceptible a menos que uno lo buscara. En ese momento supe lo que estaba a punto de pasar, pero ya era demasiado tarde para evitarlo. Mi pie se deslizó hacia adelante violentamente, desequilibrándome. Traté de sostenerme agitando los brazos, pero la superficie era demasiado resbaladiza, demasiado deliberada. Mi otro pie salió disparado de debajo de mí y sentí mi cuerpo cayendo hacia atrás. El tiempo pareció ralentizarse. Podía ver a Jason y a sus amigos observando, sus expresiones una mezcla de anticipación y diversión cruel. Podía ver a mi padre girando desde la parrilla, a mi madre deteniendo su conversación con otro invitado. Y luego vino el impacto, no contra la plataforma de madera como esperaba, sino contra el borde de concreto de la piscina. Mi zona lumbar y mi cabeza golpearon simultáneamente, un doble impacto que envió un dolor punzante por mi columna y explotó como fuegos artificiales detrás de mis ojos. Escuché a alguien gritar y solo más tarde me daría cuenta de que el sonido había salido de mí. El mundo se inclinaba y giraba, los colores se mezclaban mientras mi visión iba y venía. Cuando las cosas finalmente se estabilizaron, estaba tendida de espaldas, mirando hacia el cielo azul despejado. El dolor en mi cabeza era insoportable. Pero lo que más me aterraba era lo que no sentía, nada de la cintura para abajo. ¡Ayuda!, jadeé, mi voz apenas audible incluso para mis propios oídos. Por favor, ayúdenme. No puedo sentir mis piernas. El primer rostro que apareció en mi campo de visión fue el de Jason. Estaba inclinado sobre mí y, para mi horror, estaba sonriendo. «Bonita caída de teatro, hermana, muy dramática», dijo, y luego se giró hacia sus amigos. Siempre fue una chica de teatro. Intenté moverme para incorporarme, pero mi cuerpo no cooperaba. Mis brazos respondían, pero cuando intenté mover mis piernas no hubo nada. Ninguna respuesta, ninguna sensación, solo un vacío aterrador donde debería estar la mitad inferior de mi cuerpo. «Lo digo en serio», dije, mi voz ahora más fuerte, teñida de pánico. «Algo anda mal. No puedo mover las piernas. Creo que golpeé mi espalda contra el concreto». Jason puso los ojos en blanco, aún convencido de que esto era algún tipo de actuación de mi parte. «Vamos, levántate. Estás haciendo el ridículo». «No puedo levantarme». Ahora lloraba, con lágrimas de dolor y miedo corriendo por mi rostro. «Por favor, llamen a una ambulancia. Creo que estoy realmente herida». Para ese momento ya se había formado una pequeña multitud a mi alrededor. Podía ver la curiosidad y la incomodidad en sus rostros, pero nadie se movía para ayudarme. Estaban siguiendo las señales de Jason, asumiendo que esto era solo otro drama familiar para su entretenimiento. Mi padre apartó a los curiosos, su rostro con una máscara de irritación. «¿Qué está pasando aquí, Audrey? ¿Por qué estás en el suelo?» «Papá, soy José», sintiendo alivio al verlo. Me resbalé y caí. Golpeé mi espalda en el borde de la piscina. «No puedo sentir mis piernas. Necesito ir al hospital». Esperaba preocupación, urgencia, acción inmediata. Pero lo que recibí en su lugar fue una risa despectiva. «Por el amor de Dios, Audrey, la plataforma está perfectamente segura. La acabo de mandar a instalar por profesionales». Hizo un gesto impaciente. «Supéralo. Deja de ser una bebé. Estás armando un espectáculo en la fiesta de tu hermano». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Incluso ahora, incluso cuando literalmente no podía moverme, mi dolor estaba siendo ignorado, mi experiencia invalidada. «Douglas, quizá deberíamos ayudarla a levantarse», sugirió mi madre, apareciendo a su lado. Pero su preocupación no era por mi bienestar. «La gente está mirando». «No puedo levantarme», repetí, mi voz subiendo de tono con desesperación. «Necesito una ambulancia. Por favor. Mamá, papá, se los ruego. Algo anda muy mal». Mi madre se arrodilló a mi lado, bajando la voz hasta un susurro enojado. «Audrey Matthews, ya basta. Siempre has estado celosa de la atención que recibe tu hermano, pero esto es demasiado. Estás arruinando su fiesta de cumpleaños con esta actuación». No podía creer lo que estaba escuchando. El dolor en mi espalda se intensificaba, irradiando en oleadas que me dificultaban concentrarme.
Mi cabeza latía donde había golpeado el concreto y empezaba a sentir náuseas. Creo que voy a vomitar, gemí, girando la cabeza a un lado. Probablemente esté borracha, escuché a Jason decirle a alguien. La típica Audrey no puede manejar el alcohol. No había bebido ni una sola gota en todo el día, pero los hechos nunca importaron en la narrativa que mi familia construía sobre mí. El sol me daba de lleno en la cara y eso empeoraba las náuseas. Sudaba profusamente y una extraña sensación de hormigueo había comenzado en la punta de mis dedos. Sabía que eran malas señales, posiblemente indicios de shock o de hemorragia interna. Por favor, susurré, ya sin energía para gritar. Necesito ayuda. Mi padre se había alejado, regresando a la parrilla como si nada estuviera pasando. Mi madre daba excusas a los invitados, diciéndoles que siempre había sido propensa a episodios y que debían seguir disfrutando de la fiesta. Jason ya había perdido todo interés, regresando a su grupo de amigos, que ahora discutían en voz alta planes para usar la nueva moto acuática el próximo fin de semana. Yo estaba sola, inmóvil, con dolor, rodeada de personas que elegían ignorar mi sufrimiento. La traición dolía más que cualquier dolor físico. Entonces, en medio de mi conciencia desvanecida, escuché una nueva voz, firme, autoritaria, femenina. Disculpen, soy enfermera. Déjenme pasar, por favor. La multitud se abrió y una mujer que no reconocí se arrodilló a mi lado. Tenía ojos amables y manos firmes que inmediatamente se dirigieron a mi muñeca, tomándome el pulso. Hola, soy Rachel. Trabajo en la sala de emergencias del Massachusetts General. ¿Puedes decirme tu nombre? Audrey, logré decir entre dientes castañeteando. Ya estaba helada a pesar del calor del verano. Muy bien, Audrey. Necesito que permanezcas muy quieta. ¿Puedes contarme qué pasó? Expliqué sobre la caída, el golpe contra el borde de la piscina y la pérdida inmediata de sensación en mis piernas. La expresión de Rachel se mantuvo neutral, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Se inclinó más cerca y habló en voz baja. Voy a revisar algunas cosas, pero no quiero que te muevas en absoluto, ¿de acuerdo? Me presionó suavemente en distintos puntos de las piernas, preguntando si sentía la presión. No podía. Me pidió que moviera los dedos de los pies. Nada ocurrió. Voy a llamar a una ambulancia, anunció, sacando su teléfono. No necesita una ambulancia, protestó mi madre, apareciendo de nuevo. Solo necesita levantarse y dejar de armar tanto alboroto. Rachel la miró con firmeza. Señora, su hija presenta signos consistentes con una lesión en la médula espinal. Moverla podría causar un daño permanente. Necesita atención médica de emergencia inmediatamente. Por primera vez, un destello de verdadera preocupación cruzó el rostro de mi madre. ¿Lesión en la médula espinal? Eso es imposible. Solo se resbaló. Las caídas son una de las causas más comunes de lesiones medulares, respondió Rachel, ya marcando al 9 zoom. Y por lo que puedo ver, golpeó con bastante fuerza el borde de concreto. Mientras Rachel hablaba con el operador de emergencias, describiendo mi estado y ubicación, vi a mi padre acercarse. Su expresión había pasado de irritación a aprensión. ¿Qué es todo esto de una ambulancia?, exigió. Rachel, aún al teléfono, levantó una mano para hacerlo callar. Tras dar la información necesaria al operador, se giró hacia él. Señor, su hija probablemente ha sufrido una grave lesión en la médula espinal. Los paramédicos llegarán en unos 10 minutos. Hasta entonces, es absolutamente crucial que no se la mueva. El rostro de mi padre palideció por primera vez. Creo que empezaba a darse cuenta de que esto no era una actuación, ni un intento de llamar la atención, ni de arruinar la fiesta. Era real y era grave. ¿Cómo ocurrió esto?, preguntó, mirando alrededor como buscando a alguien más a quien culpar. Entre la niebla de dolor y miedo, logré hablar. La plataforma estaba resbaladiza, como si tuviera aceite o algo encima. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Eso es ridículo. Ayer mismo la mandé sellar. No debería estar resbaladiza en su absoluto. Pero Rachel, siempre atenta, ya estaba examinando las tablas de madera donde me había caído. Tocó la superficie y luego frotó los dedos. Esto no es agua, dijo, su voz endureciéndose. Parece algún tipo de lubricante. Todas las miradas se volvieron hacia Jason, que se había acercado de nuevo para ver qué pasaba. Su rostro, aún enrojecido por el alcohol, perdió todo color. Solo era una broma, murmuró sin mirar a nadie a los ojos. Solo un pequeño chiste. Puse un poco del aceite para madera de papá en algunas tablas. Pensé que se resbalaría un poco y quizá caería a la piscina. No pensé
Se quedó en silencio, finalmente dándose cuenta de las implicaciones de sus acciones. El silencio que sí siguió fue ensordecedor. En ese momento, mientras yacía inmóvil en el suelo, vi la verdad de mi familia reflejada en sus rostros. La crueldad casual que había definido nuestras relaciones, la ceguera voluntaria al daño que causaban, la protección automática de Jason a toda costa. Pero esta vez habría consecuencias que no podrían ignorar. A lo lejos comencé a escuchar las sirenas acercándose. Las sirenas se acercaban cada vez más, rompiendo el silencio atónito que había caído sobre el patio. Rachel permanecía a mi lado, controlando mi estado y manteniendo a todos a distancia. «Trata de mantener la calma», me dijo en voz baja. «La ayuda ya casi está aquí. Concéntrate solo en tu respiración». Yo lo intentaba, pero el pánico seguía amenazando con abrumarme. El entumecimiento en la parte inferior de mi cuerpo era aterrador, un vacío donde debería haber sensación. Cada respiración enviaba nuevas oleadas de dolor por mi espalda y mi cabeza, y las náuseas se intensificaban. Los invitados comenzaron a dispersarse, alejándose de la escena del accidente, murmurando entre ellos. Algunos ya se iban, sin querer involucrarse en lo que estaba ocurriendo. Otros observaban a la distancia, con expresiones mezcla de curiosidad morbosa e incomodidad. Mi madre rondaba cerca, su anterior desdén reemplazado por una energía nerviosa. Se arreglaba la ropa, se tocaba el cabello, pequeños gestos que traicionaban su ansiedad sobre cómo se vería esto ante los demás. ¿De verdad crees que esto es necesario?, le preguntó a Rachel. Quizá podríamos llevarla nosotros mismos a una clínica de urgencias. La respuesta de Rachel fue firme. Absolutamente no. Necesita inmovilización y transporte adecuados. Cualquier movimiento indebido podría empeorar una lesión medular. Mi padre había ido al frente de la casa para esperar a los paramédicos, mientras Jason permanecía inmóvil a varios metros de distancia. La realidad de lo que había hecho comenzaba por fin a hundirse en él. Los paramédicos llegaron con notable rapidez, 2 mujeres y un hombre en uniforme, empujando una camilla por la entrada trasera hasta el patio. Rachel les informó inmediatamente sobre mi estado y las circunstancias de mi caída. La paramédica principal, una mujer llamada Sarah según su placa, se arrodilló a mi lado. «Hola, Audrey. Soy Sarah. Vamos a cuidarte bien. ¿Puedes decirme dónde te duele más?» «En la zona lumbar», logré decir. «Y en la cabeza, pero no siento nada de la cintura para abajo». Sarah asintió con una expresión profesional pero amable. «Vamos a colocarte un collarín cervical para estabilizar tu cuello y luego te giraremos cuidadosamente sobre una tabla rígida. Es importante que no intentes ayudarnos a moverte, ¿de acuerdo? Mantente lo más quieta posible». Mientras trabajaban, Sarah hacía preguntas sobre la caída, cómo ocurrió y si había perdido la conciencia. Rachel completó los detalles sobre mis signos vitales y la evaluación inicial que había realizado. Entonces Sarah hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿La superficie donde caíste era resbaladiza de forma natural o había algo que provocó el deslizamiento? Antes de que pudiera responder, Rachel intervino. Parece que había algún tipo de aceite o lubricante en las tablas de la plataforma. Creo que fue colocado allí deliberadamente. Sarah se detuvo en su trabajo y levantó la mirada bruscamente. ¿Deliberadamente? ¿Puede explicar eso? Su hermano admitió haber puesto aceite para madera en las tablas como una broma, respondió Rachel, con voz serena pero con una corriente de enojo contenida. Tenía la intención de que ella se resbalara. Sarah y los otros paramédicos intercambiaron miradas. Luego Sarah se volvió hacia Jason, que estaba con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. «Señor, ¿eso es cierto? ¿Usted creó intencionalmente un peligro de resbalón que causó esta lesión?» Jason se removió incómodo. «Solo se suponía que era una broma. No pensé que se haría daño así». La expresión de Sarah se endureció. Se volvió hacia su colega. «Mike, ¿puedes revisar la superficie de la plataforma y documentar lo que encuentres, por favor?» Mike asintió y fue a examinar el área donde me había caído, tomando fotos con una cámara pequeña y recogiendo una muestra de la sustancia en la madera. Mientras tanto, los paramédicos continuaban trabajando metódicamente para inmovilizarme. Colocaron un collar rígido alrededor de mi cuello y luego se posicionaron cuidadosamente para girarme en bloque sobre la tabla espinal. «A mi señal», instruyó Sarah. 1, 2, 3. Me movieron con una precisión practicada, pero, a pesar de sus cuidados, el movimiento envió un nuevo torrente de agonía por todo mi cuerpo.
Grité, incapaz de contener el sonido. Sé que duele, dijo Sara con simpatía. Te daremos algo para el dolor en cuanto estés asegurada. Una vez que me sujetaron a la tabla, me trasladaron a la camilla y comenzaron a conectar equipos de monitoreo. Sara colocó una mascarilla de oxígeno sobre mi rostro e insertó una vía intravenosa en mi brazo. Tu presión arterial está bastante baja, observó, frunciendo el ceño al mirar el monitor, y tu ritmo cardíaco está elevado. Necesitamos llevarte al hospital de inmediato. Mi madre por fin pareció captar la gravedad de la situación. ¿Va a estar bien?, preguntó con voz débil. Sara no ofreció falsas garantías. Presenta signos consistentes con una lesión medular significativa. Cuanto antes lleguemos a un centro de trauma, mejores serán sus probabilidades de recuperación. Mientras se preparaban para trasladarme a la ambulancia, Mike regresó tras inspeccionar la plataforma. Habló en voz baja con Sara, mostrándole algo en la pantalla de su cámara. Su expresión se volvió aún más seria. Con base en lo que estoy viendo aquí y las circunstancias descritas, voy a solicitar la presencia de la policía, anunció. ¿La policía?, exclamó mi padre, volviendo del frente de la casa. Seguramente eso no es necesario. Fue solo un desafortunado accidente. Sara lo miró directamente. Señor, crear deliberadamente una condición peligrosa que resulta en una lesión grave no es simplemente un accidente. Además, entiendo que hubo una demora en buscar atención médica para su hija, a pesar de que reportó pérdida de sensibilidad, lo cual es una emergencia médica. El rostro de mi padre se sonrojó de furia. Un momento, no pueden venir a mi casa a hacer acusaciones de ese tipo. Papá, dije débilmente desde detrás de la mascarilla de oxígeno. Por favor, déjalos ayudarme. Por una vez, mi padre se quedó en silencio. Sara pidió apoyo policial por radio y luego volvió hacia mí. Vamos a trasladarte a la ambulancia ahora. El trayecto puede ser incómodo, pero haremos todo lo posible para mantenerte estable. Mientras me llevaban por la casa hacia la ambulancia que esperaba, eché un último vistazo a mi familia. Mi padre discutiendo con Mike, gesticulando con enojo. Mi madre, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, luciendo perdida. Y Jason, aún clavado en el mismo lugar, observando cómo las consecuencias de su crueldad de toda la vida finalmente lo alcanzaban. Lo último que vi antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia fue un coche patrulla entrando en la entrada, con las luces encendidas, pero la sirena apagada. En ese momento, a pesar del dolor y el miedo, sentí una extraña sensación de validación. Por primera vez en mi vida, alguien estaba tomando en serio mi sufrimiento. La ambulancia arrancó, llevándome hacia un futuro incierto, pero también lejos del ambiente tóxico que tanto daño me había causado. A medida que la medicación que me administraron empezó a hacer efecto, amortiguando lo peor de la agonía física, cerré los ojos y me entregué a la inconsciencia. Desperté con el pitido rítmico de los monitores del hospital y el olor antiséptico que parece universal en todos los centros médicos. Por un momento estaba desorientada, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado allí. Entonces los recuerdos regresaron de golpe. La caída, el entumecimiento, los paramédicos y finalmente la llegada de la policía a la casa de mis padres. Una enfermera notó que estaba despierta y se acercó a mi cama. Bienvenida de nuevo, Audrey. Soy Carlos. Estás en el Hospital General de Massachusetts. ¿Recuerdas lo que pasó? Me caí, dije con voz áspera, por el tubo de respiración que aparentemente ya me habían retirado en algún momento. En la fiesta de cumpleaños de mi hermano. No podía sentir mis piernas. Carlos asintió, haciendo una anotación en mi expediente. Así es. Has estado entrando y saliendo de la conciencia por unas 12 horas. El médico vendrá en breve a hablarte sobre tu condición. ¿Quieres un poco de agua? Asentí agradecida, y él me ayudó a dar pequeños sorbos con una pajilla. Incluso ese simple movimiento provocó que un dolor punzante recorriera mi espalda. ¿Qué me pasa?, pregunté, con la voz temblorosa por el miedo. ¿Todavía no puedo mover las piernas? La expresión de Carlos fue compasiva pero profesional. La doctora te lo explicará todo. Ella debería llegar en cualquier momento. Trata de mantener la calma. Como si estuviera coordinado, una mujer con bata blanca entró a la habitación. Estaba en sus 50, con el cabello plateado recogido en un moño prolijo. Buenos días, Audrey. Soy la doctora Martínez, la neurocirujana que ha estado supervisando tu cuidado. ¿Cómo te sientes? Asustada, admití, y con dolor. ¿Qué me pasó?
¿Por qué no puedo sentir mis piernas? La doctora Martínez arrastró una silla y se sentó a mi lado. Cuando caíste, sufriste lo que llamamos una lesión medular incompleta a nivel T2-L1, que está en la parte baja de tu espalda. El impacto fracturó 2 vértebras y causó una compresión significativa de la médula espinal. Me mostró imágenes de mi resonancia magnética en una tableta, señalando las áreas dañadas. Realizamos una cirugía de emergencia para retirar fragmentos de hueso y reducir la presión sobre tu médula. También estabilizamos tu columna con varillas y tornillos. ¿Volveré a caminar?, pregunté con el terror que me acompañaba desde el momento en que perdí la sensación en mis piernas. La doctora Martínez no ofreció falsas esperanzas, pero tampoco las apagó por completo. Las lesiones medulares son complejas y los resultados pueden variar mucho. El hecho de que la tuya sea incompleta es una buena noticia. Significa que la médula no fue seccionada por completo. Continuó explicando que en las próximas semanas y meses tendríamos una imagen más clara de cuánto podría recuperar. Algunos pacientes con lesiones similares recuperan una movilidad significativa, mientras que otros experimentan mejoras más limitadas. Mucho dependerá de tu proceso de sanación individual y de lo diligente que seas con la fisioterapia. Entonces, ¿puede que quede paralizada para siempre? Las palabras me sonaron irreales al salir de mi boca. No usaría el término para siempre en esta etapa, respondió con cautela la doctora. Pero sí, actualmente experimentas paraplegia, que es parálisis de las extremidades inferiores. Trabajaremos contigo para maximizar la recuperación posible, pero debes estar preparada para la posibilidad de desafíos de movilidad a largo plazo. La noticia me golpeó como un mazazo. Había entrado a la fiesta de cumpleaños de mi hermano siendo una mujer sana de 28 años y ahora salía de ella con una discapacidad que cambiaría mi vida. Todo por una broma y porque mi familia se negó a tomar en serio mi dolor. Hay algo más que debemos discutir, agregó la doctora Martínez, cambiando ligeramente el tono. Las circunstancias de tu lesión han motivado una investigación. Hay 2 oficiales de policía esperando para hablar contigo cuando te sientas lista. Cerré los ojos por un instante, asimilando la información. Mi hermano puso aceite en la plataforma. Lo admitió. Quería que resbalara como una broma. La doctora Martínez asintió. Eso coincide con la información que recibimos de los paramédicos. Y también parece haber preocupación por la demora en que recibieras atención médica después de la caída. Mis padres no creyeron que realmente estaba herida, dije, sintiendo de nuevo el dolor familiar de su desdén. Me dijeron que lo superara, que dejara de ser dramática y que estaba arruinando la fiesta de Jason. Un destello de algo, quizá ira, cruzó por el rostro de la doctora, normalmente profesional. En casos de sospecha de lesión medular, la inmovilización inmediata y la atención médica son cruciales. Las demoras pueden empeorar significativamente el pronóstico. ¿Está diciendo que si hubieran llamado a la ambulancia enseguida, quizá no estaría paralizada? Las implicaciones eran casi insoportables. Es imposible afirmarlo con certeza, respondió con cuidado. Pero sí, en general, cuanto antes se trata una lesión medular, mejor es el pronóstico. Cada minuto cuenta. Sentí lágrimas correr por mis mejillas. La lesión ya era devastadora de por sí, pero saber que podría haber sido menos grave si mi familia simplemente me hubiera creído, era otra capa de traición para la que no estaba preparada. La doctora Martínez me dio un momento para procesar y luego preguntó: ¿te sientes con fuerzas para hablar con la policía ahora o prefieres descansar primero? Hablaré con ellas, decidí. Quiero que sepan lo que pasó. Ella asintió y salió a buscarlas. Carlos permaneció a mi lado, ajustando mi posición para que estuviera más cómoda y ofreciéndome pañuelos para mis lágrimas. Las oficiales de policía que entraron eran ambas mujeres, lo cual de alguna manera me hizo sentir más segura. Se presentaron como la detective Sullivan y la oficial Chen, explicando que estaban investigando las circunstancias de mi lesión. Entendemos que esto es difícil, dijo la detective Sullivan, pero necesitamos hacerte algunas preguntas sobre lo que ocurrió ayer. Relaté los hechos tan claramente como pude recordarlos. Mi llegada a la fiesta, el comportamiento cada vez más agresivo de Jason, mi intento de irme, la caída en la plataforma resbaladiza y, lo más importante, la reacción de mi familia ante mi lesión. Para que quede claro, aclaró la detective Sullivan,
Después de que caíste y dijiste que no podías mover ni sentir tus piernas, ¿nadie llamó a emergencias? No, confirmé. No hasta que Rachel, la enfermera que estaba en la fiesta, intervino. Eso fue al menos 15 o 20 minutos después de mi caída. Mi padre me dijo que lo superara y mi madre me acusó de tratar de arruinar la fiesta de Jason. La oficial Chen, que tomaba notas, levantó la mirada. ¿Y su hermano admitió haber puesto aceite en la plataforma? Sí, dijo que se suponía que era una broma, que pensó que resbalaría y caería en la piscina. No pensó que golpearía el borde de concreto. Las oficiales intercambiaron miradas. Debemos informarte, dijo la detective Sullivan, que ya hemos tomado declaraciones de varios testigos en la escena, incluida la enfermera Rachel Cooper y los paramédicos que te trasladaron. También hemos recogido pruebas de la plataforma que confirmaron la presencia de aceite en el área donde caíste. Hizo una pausa antes de continuar. Tu hermano, Jason Matthews, fue detenido anoche acusado de imprudencia temeraria con resultado de lesiones corporales graves. Tus padres, Douglas y Eleanor Matthews, están siendo investigados por negligencia y por no brindar la asistencia médica necesaria. La noticia me dejó atónita. Por mucho que mi familia me hubiera hecho daño, nunca imaginé que enfrentarían cargos criminales. ¿Podrían ir a la cárcel?, pregunté en un susurro. Eso lo decidirá el fiscal del distrito y en última instancia los tribunales, respondió la detective Sullivan. Pero sí, son cargos graves, especialmente considerando la severidad de tus lesiones. Me hicieron algunas preguntas más, agradecieron mi cooperación y se marcharon, prometiendo mantenerme informada sobre la investigación. Después de que se fueron, me quedé en la cama del hospital tratando de procesar todo. La realidad física de mi lesión ya era lo suficientemente abrumadora, pero las implicaciones legales y emocionales de lo ocurrido eran igualmente aplastantes. Nadie de mi familia había llamado ni me había visitado. Me preguntaba si legalmente tenían prohibido contactarme o si simplemente continuaban con su patrón de toda la vida. Evitar toda responsabilidad por el daño que causaban. Al caer la tarde, un trabajador social del hospital llamado Marcus vino a verme. Me explicó que se encargaría de coordinar mi plan de cuidados, incluyendo opciones de rehabilitación y recursos para adaptarme a la vida con una lesión medular. Te espera un periodo de recuperación significativo, me dijo con suavidad. Una vez que estés lo suficientemente estable para dejar los cuidados intensivos, probablemente necesitarás pasar varias semanas en un centro de rehabilitación para pacientes internos, seguido de terapia ambulatoria continua. Vivo sola, dije, de pronto consciente de las implicaciones prácticas. Mi apartamento tiene escaleras. Soy maestra de primaria, lo que significa de pie todo el día. Marcus asintió comprensivo. Todos esos son retos que te ayudaremos a enfrentar. Hay recursos disponibles para modificaciones en el hogar, rehabilitación vocacional y beneficios por discapacidad. Sé que es mucho para asimilar ahora mismo. Y lo era. En el lapso de 24 horas, cada aspecto de mi vida había cambiado por completo. Mi cuerpo, mi hogar, mi carrera, mis relaciones familiares, todo transformado de maneras que apenas empezaba a comprender. Esa noche, sola en la habitación del hospital, lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que ahora se veía incierto en mi futuro. Pero debajo de la tristeza y el miedo, comenzó a brillar una pequeña chispa de determinación. Había sobrevivido al abuso emocional de mi familia durante toda mi vida. De alguna manera, también sobreviviría a esto. Y por primera vez, ellos enfrentarían consecuencias por sus acciones. Las semanas posteriores a mi lesión pasaron en una neblina de procedimientos médicos, control del dolor y los primeros pasos tentativos hacia la rehabilitación. Permanecí en el hospital durante 14 días, tiempo en el cual se aclaró más el alcance total de mi lesión. La doctora Martínez me explicó que aunque la cirugía había sido exitosa al estabilizar mi columna y aliviar la presión sobre la médula espinal, había daños significativos que tardarían tiempo en sanar, si es que sanaban. Tienes lo que llamamos una clasificación hacia C, me dijo en una de sus visitas diarias. Esto significa que conservas algo de función motora por debajo del nivel de la lesión, pero no es lo suficientemente fuerte como para ser funcional. También conservas algo de sensibilidad, lo cual es una señal positiva. Había empezado a recuperar cierta sensación en los muslos y un hormigueo ocasional en las piernas inferiores, lo cual el equipo médico consideraba alentador.
Sin embargo, aún no tenía movimiento voluntario por debajo de las rodillas y apenas mínima fuerza en los músculos de la cadera y el muslo. Los aspectos físicos de la recuperación ya eran lo bastante desafiantes, pero los procesos legales añadían otra capa de complejidad a mi situación. 10 días después de mi lesión, recibí la visita de una mujer llamada Laura Jensen, que se presentó como fiscal adjunta. La investigación policial de tu caso se ha completado, me informó. Con base en las pruebas recogidas y las declaraciones de los testigos, hemos presentado cargos formales contra tu hermano y tus padres. Jason enfrentaba un cargo grave por imprudencia temeraria con resultado de lesiones corporales graves, lo que conllevaba una posible condena de hasta 10 años de prisión. Mis padres fueron acusados de negligencia criminal y de no proporcionar la asistencia médica necesaria, lo que podría resultar en hasta 5 años de cárcel si eran condenados. Por supuesto, esas son las penas máximas, explicó Laura. Las sentencias reales dependerán de muchos factores, incluyendo antecedentes penales, que ninguno de ellos tiene, y si aceptan responsabilidad al declararse culpables. También me informó que tenía derecho a presentar una demanda civil contra ellos por daños y perjuicios, independientemente del resultado del caso penal. Los gastos médicos de una lesión medular pueden alcanzar millones a lo largo de la vida, dijo, sin mencionar la pérdida de ingresos, el dolor y sufrimiento, las modificaciones del hogar, el equipo especializado y las necesidades de cuidado continuo. Era abrumador pensarlo. Parte de mí no quería tener nada más que ver con mi familia, solo cortar todos los lazos y concentrarme en mi recuperación. Pero la realidad práctica era que me enfrentaba a enormes desafíos financieros como resultado de sus acciones. Laura me puso en contacto con un abogado especializado en lesiones personales, llamado Michael Greenberg, experto en casos de lesiones medulares. Me visitó al día siguiente en el hospital y me explicó el proceso de presentar una demanda civil y lo que podía esperar razonablemente. Tu caso es sólido, me aseguró después de revisar los informes policiales y los registros médicos. La responsabilidad es clara, especialmente con la admisión de tu hermano de que creó deliberadamente la condición peligrosa. El seguro de hogar de tus padres probablemente cubrirá algunos daños, pero para la compensación total que mereces, tendremos que ir también contra sus bienes personales. La idea me incomodaba. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Pero como Michael me señaló con suavidad, mi nueva realidad incluiría facturas médicas extensas, posibles necesidades de cuidado de por vida y una capacidad de ingresos muy reducida. Esto no se trata de venganza, me dijo. Se trata de asegurarnos de que tengas los recursos necesarios para vivir la vida más plena e independiente posible. Acepté que presentara la demanda, una decisión que se sintió tanto necesaria como desgarradora. Mientras tanto, mi recuperación física continuaba. Después de 2 semanas en cuidados agudos, fui trasladada a un centro especializado en rehabilitación de lesiones medulares. La instalación era moderna y bien equipada, con un equipo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y enfermeras de rehabilitación, todos enfocados en ayudar a pacientes como yo a adaptarse a la vida después de una lesión en la médula espinal. Mi fisioterapeuta principal era un hombre llamado David, que combinaba un optimismo inquebrantable con un realismo pragmático. Nuestro objetivo es maximizar cualquier retorno de función que experimentes, me explicó en nuestra primera sesión. Pero igual de importante es aprender a ser lo más independiente posible con la función que tienes ahora. Los días en el centro de rehabilitación seguían una rutina exigente. Las mañanas comenzaban con 2 horas de fisioterapia, enfocadas en fortalecer los músculos que aún funcionaban y aprender técnicas de transferencia para moverme de la cama a la silla de ruedas y viceversa. Las tardes incluían terapia ocupacional, donde aprendía técnicas adaptativas para actividades de la vida diaria, desde vestirme hasta cocinar desde una posición sentada. También había sesiones grupales donde conocí a otras personas con lesiones medulares en diferentes etapas de recuperación. Algunos habían sufrido la lesión años atrás y regresaban periódicamente para ajustes en su terapia. Otros eran recién lesionados, como yo, aún adaptándose al cambio radical en sus vidas. Una de esas pacientes era una mujer llamada Tara,
que había sufrido una lesión similar en un accidente de coche 2 años antes. Usaba una combinación de aparatos ortopédicos en las piernas y muletas de antebrazo para caminar distancias cortas, aunque dependía de una silla de ruedas para su movilidad diaria. «Se hace más fácil», me dijo una tarde durante la cena de pacientes. «No necesariamente lo físico, aunque eso también mejora con el tiempo. Me refiero a la adaptación emocional. Ahora mismo todo en tu vida está definido por tu lesión. Eventualmente se convierte en solo un aspecto de quién eres, no en toda tu identidad». Sus palabras me dieron esperanza en los momentos más oscuros, cuando el futuro parecía imposible. Había días en que progresaba. Lograba ponerme de pie entre las barras paralelas con el apoyo de aparatos ortopédicos, o sentía nuevos destellos de sensibilidad en los pies. También había retrocesos. Infecciones que retrasaban la terapia, momentos de desesperación cuando la magnitud de lo perdido me abrumaba. Durante todo ese tiempo, no recibí ningún contacto de mi familia. Mi abogado me informó que sus abogados les habían aconsejado no comunicarse directamente conmigo debido a los procesos penales y civiles en curso. Parte de mí se sintió aliviada, otra parte sintió esa ausencia como un abandono más. Mis amigos y colegas de la escuela primaria donde enseñaba intervinieron para llenar el vacío. Organizaron turnos de visitas para romper la monotonía de la vida hospitalaria. Trajeron comidas caseras para complementar la comida institucional y organizaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos que el seguro no pagaba. 3 meses después de mi lesión, los casos penales contra mi familia avanzaron hacia su resolución. Jason aceptó un acuerdo de culpabilidad, admitiendo imprudencia temeraria, a cambio de una sentencia de 5 años, 2 en prisión y 3 en libertad condicional. Mis padres también aceptaron acuerdos, recibiendo 2 años de libertad condicional y 400 horas de servicio comunitario cada uno, junto con consejería obligatoria. El caso civil tardó más en resolverse. Michael, mi abogado, tomó declaración a cada miembro de mi familia, recopilando sus testimonios bajo juramento sobre los eventos que llevaron a mi lesión. El proceso fue agotador, pero necesario, obligándolos a reconocer bajo juramento la realidad de lo que habían hecho. 6 meses después de presentar la demanda, llegamos a un acuerdo. El seguro de hogar de mis padres pagó su límite máximo de responsabilidad, $1 millón. Además, mis padres acordaron vender su casa y liquidar una parte significativa de sus ahorros de jubilación para crear un fondo fiduciario adicional de $2 millones para mis necesidades de atención continua. Era una suma considerable, suficiente para cubrir mis gastos médicos inmediatos, modificar mi apartamento para hacerlo accesible y proporcionar un colchón financiero mientras averiguaba cómo sería mi futuro profesional. Pero ninguna cantidad de dinero podría devolverme lo que había perdido, tanto física como emocionalmente. 8 meses después de mi lesión, había logrado lo que mi equipo médico consideraba un progreso notable. Había recuperado algo de función en los músculos de las piernas, lo suficiente como para, con aparatos ortopédicos especializados y un andador, dar pasos cortos y trabajosos. No era caminar de verdad, no el movimiento fácil e inconsciente que antes daba por sentado, pero era más de lo que muchos con lesiones similares lograban. Fui dada de alta de la rehabilitación hospitalaria y continué con terapia ambulatoria 3 veces por semana. Regresé a mi apartamento, que había sido modificado con rampas, puertas más anchas y un baño accesible. Una cuidadora a tiempo parcial me ayudaba con las tareas que aún no podía manejar de manera independiente. También comencé el proceso de reinventar mi vida profesional. Aunque volver al aula como maestra no parecía factible, el distrito escolar me ofreció un puesto como especialista en currículo, un rol que podía desempeñar en gran medida desde casa, con visitas ocasionales a las escuelas. Durante este periodo de recuperación física y de ajustes prácticos, también me dedicaba a otro tipo de sanación. Trabajar con una terapeuta llamada Claire, especializada en trauma y dinámicas familiares. «Lo que te pasó no fue solo una lesión física», señaló Claire en una de nuestras sesiones. «Fue la culminación de toda una vida de abuso emocional y negligencia. La parálisis en tus piernas es visible, pero hay otras heridas invisibles que también necesitan sanarse». Con su guía, empecé a procesar no solo el trauma de la lesión en sí, sino también los patrones más profundos de disfunción familiar que la habían hecho posible.
La constante invalidación de mis experiencias, la dinámica del hijo dorado y el chivo expiatorio entre Jason y yo, la manera en que mis padres siempre priorizaron las apariencias sobre mi bienestar. Tu familia te falló en lo más fundamental, dijo Claire. Tenían un solo deber, protegerte y cuidarte. En cambio, te hicieron daño y luego se negaron a reconocerlo. Aceptar esa verdad fue doloroso, pero en última instancia liberador. Me permitió ver que mi lesión, por devastadora que fuera, también me había liberado del sistema familiar tóxico que me había causado tanto sufrimiento a lo largo de mi vida. ¿Crees que alguna vez te reconciliarás con ellos?, me preguntó Claire en una sesión. Lo pensé con cuidado. No lo sé. Parte de mí cree que no hay vuelta atrás después de esto. Otra parte se pregunta si estas consecuencias legales finalmente los obligarán a enfrentar la realidad de su comportamiento. De cualquier manera, respondió ella, tu sanación no depende de su reconocimiento ni de que cambien. Es algo que haces por ti misma. Y poco a poco, con esfuerzo, eso fue lo que empecé a hacer. Sanar no solo mi cuerpo, sino también mi sentido de identidad, mi comprensión de lo que debería ser una familia y de qué relaciones merecía en mi vida. Al acercarse el primer aniversario de mi lesión, recibí una carta inesperada. Era de Jason, escrita desde la prisión. El sobre permaneció sin abrir sobre mi mesa de cocina durante 3 días antes de que encontrara el valor de leerla. Dentro había una larga disculpa escrita a mano. La primera genuina que había recibido de mi hermano. Escribía sobre la terapia que estaba recibiendo en la cárcel, cómo finalmente estaba enfrentando la persona que había sido y el daño que había causado. No ofrecía excusas por su comportamiento y no pedía nada a cambio, ni siquiera perdón. Entenderé si nunca quieres volver a saber de mí, escribió al final. No te culparía, pero quería que supieras que lo siento de verdad por el dolor que te he causado, no solo aquel día, sino a lo largo de toda nuestra vida. Merecías mucho más. La carta me dejó con sentimientos encontrados. Parecía sincera, pero no estaba lista para dejar entrar a Jason de nuevo en mi vida, si es que alguna vez lo estaría. Aún así, había un cierto cierre en que finalmente alguien que había estado allí reconociera mi experiencia. Mis padres nunca se comunicaron directamente, aunque supe por conocidos lejanos que se habían mudado a Florida, empezando de nuevo en una casa más pequeña, con lo que quedaba de sus bienes después del acuerdo legal. En cuanto a mí, estaba construyendo una nueva vida. Diferente de lo que había planeado, ciertamente más desafiante en muchos aspectos, pero también llena de nuevos significados y conexiones. Los amigos que estuvieron a mi lado durante mi hospitalización se convirtieron en mi familia elegida. La comunidad de defensa de personas con lesiones medulares a la que me uní me dio un sentido de propósito y pertenencia que nunca había experimentado con mi familia biológica. Y en algún momento descubrí una resiliencia dentro de mí que no sabía que existía. Una capacidad no solo de sobrevivir al trauma, sino de encontrar significado e incluso crecimiento en sus secuelas. Habían pasado 2 años desde aquel fatídico día en la fiesta de cumpleaños de mi hermano. 2 años desde que una cruel broma y la indiferencia despiadada de mi familia cambiaron el rumbo de mi vida para siempre. 2 años de cirugías, rehabilitación, adaptación y un profundo trabajo emocional. Mi vida actual apenas se parecía a la que tenía antes. Ahora vivía en un apartamento diferente, en una planta baja, en un edificio con accesibilidad total. Conducía un coche con controles manuales. Trabajaba en su mayoría desde casa, aunque visitaba escuelas varias veces al mes para capacitar a maestros en el currículo que había ayudado a desarrollar. Físicamente, había logrado lo que mis médicos consideraban un progreso notable. Con aparatos ortopédicos y muletas de antebrazo, podía caminar distancias cortas, aunque todavía usaba la silla de ruedas para la mayoría de mis actividades diarias. Había recuperado sensación en aproximadamente el 60% de la parte inferior de mi cuerpo, aunque de manera alterada, a veces como pinchazos de agujas o hipersensibilidad en lugar de una sensación normal. Había días buenos y días malos. Días en los que me movía con relativa facilidad y casi olvidaba mis limitaciones. Y días en los que los espasmos de dolor o complicaciones como infecciones urinarias me recordaban bruscamente todo lo que había cambiado. Pero la sanación más significativa no fue física. Fue el viaje interior, de víctima a sobreviviente.
de alguien definida por lo que le habían hecho a alguien que ahora moldeaba activamente su propia historia. 6 meses atrás me involucré con un grupo local de defensa para sobrevivientes de lesiones medulares, sirviendo como mentora de pares para pacientes recién lesionados. 2 veces por semana visitaba el mismo centro de rehabilitación, donde yo misma pasé meses reaprendiendo habilidades básicas de vida. Me sentaba con personas que estaban donde yo estuve hace 2 años, consumidos por la tristeza y el miedo, inseguros de si la vida podría volver a ser buena algún día. No se hace más fácil, les decía, repitiendo lo que Tara me dijo una vez, pero uno se hace más fuerte y encuentra nuevas formas de definir lo que importa. A través de este trabajo conocí a Thomas, un fisioterapeuta especializado en lesiones neurológicas. Nuestra relación profesional fue evolucionando gradualmente hacia una amistad y más recientemente en un romance incipiente. Él me ve por quien soy, no definida por mi discapacidad, pero tampoco ignorándola. Con él estoy aprendiendo lo que significa un amor sano, construido sobre una base de respeto mutuo y cuidado genuino. En cuanto a mi familia, ese capítulo sigue siendo complicado. Jason fue liberado de prisión hace 4 meses, tras cumplir sus 2 años completos de condena. Me escribió de nuevo, pidiéndome si algún día podríamos encontrarnos cuando yo me sintiera lista. Aún no he decidido si ese encuentro será parte de mi proceso de sanación. Mis padres siguen en Florida, viviendo sus vidas aparte de la mía. Ocasionalmente recibo noticias indirectas de ellos a través de familiares lejanos. Al parecer han contado una versión sanitizada de los hechos a su nueva comunidad, pintándose como padres abnegados que apoyaron a su hija durante un trágico accidente. La verdad, como siempre en mi familia, ha sido remodelada para proteger su imagen. Pero esa narrativa ya no tiene poder sobre mí. He aprendido que mi verdad no requiere su reconocimiento para ser válida. Mi dolor no necesita su aprobación para ser real. Esta ha sido quizás la lección más profunda de mi viaje, que la validación debe venir, en última instancia, de dentro de uno mismo. Para alguien criada en la duda de sus propias experiencias, en cuestionar su propio dolor, esta realización ha sido revolucionaria. También he aprendido el verdadero significado de la familia, que no está necesariamente definida por la sangre ni por lazos legales, sino por quién está allí cuando eres más vulnerable. Por quién se queda cuando quedarse se hace difícil. Por quién ve tu dolor y responde con compasión en lugar de desdén. Mi familia elegida ha crecido en estos 2 años. Incluye a Sara, la paramédica que primero reconoció la gravedad de mi lesión y se aseguró de que recibiera atención adecuada. Rachel, la enfermera que intervino cuando nadie más lo haría. David, mi fisioterapeuta, que me empujó a lograr más de lo que pensé posible. Claire, que me ayudó a navegar el paisaje emocional del trauma y la recuperación. Y ahora Thomas, que me ama, no a pesar de mis cicatrices, sino reconociéndolas plenamente como parte de quien soy. Juntos, estas conexiones me han enseñado cómo se ve un apego sano, lo que se siente al ser creída, al ser apoyada, al ser valorada simplemente por quien soy, en lugar de por mantener apariencias convenientes. El mes pasado terminé mi maestría en psicología educativa, especializándome en prácticas de enseñanza basadas en el trauma. El próximo otoño comenzaré un nuevo puesto como consultora del distrito escolar, capacitando a docentes para reconocer y apoyar a niños que experimentan distintas formas de trauma, incluida la disfunción familiar. Se siente como una manera de honrar mi propio camino mientras creo un significado a partir del dolor que he vivido. Quizás esa sea la forma más elevada de sanación. No borrar la herida, sino transformarla en algo que sirva a un propósito mayor que uno mismo. Mi parálisis siempre será parte de mi historia, al igual que las dinámicas familiares que contribuyeron a ella. Pero ninguna define la totalidad de quién soy ni lo que mi vida puede significar. A veces, cuando estoy con Thomas o rodeada de amigos, riendo y completamente presente en el momento, me sorprendo al darme cuenta de que soy feliz, no a pesar de lo ocurrido, sino integrándolo como parte de una narrativa más amplia de resiliencia y crecimiento. Otras veces, normalmente de noche, cuando el dolor me mantiene despierta, aún lucho con la ira y la tristeza por lo que me arrebataron. Las habilidades físicas que perdí, las relaciones familiares que, aunque tóxicas, fueron mis vínculos primarios durante 28 años, la sensación de seguridad en el mundo que tal vez nunca regrese del todo.
Pero incluso en esos momentos oscuros, ya no estoy sola con mi dolor. He aprendido a pedir ayuda, a permitirme ser vulnerable con aquellos que se han ganado mi confianza, aceptar apoyo sin vergüenza, reconocer mis limitaciones sin dejar que me definan. Si hay sabiduría que obtener del trauma, quizás sea esta, que nuestras heridas nos moldean, pero no tienen por qué determinarnos. Que incluso las traiciones más profundas pueden convertirse en catalizadores de una transformación profunda. Que a veces hace falta romperse para descubrir cuánta fuerza llevamos dentro. No sé qué traerá el futuro. Mis médicos dicen que puedo seguir viendo pequeñas mejoras en la función hasta 5 años después de la lesión, aunque las mayores ganancias suelen darse en los 2 primeros. Puede que algún día camine con más facilidad, o puede que no. En cualquier caso, seguiré construyendo una vida que acomode mi realidad mientras expande los límites de lo que parece posible. Lo que sí sé es que ya no soy la mujer que entró a esa fiesta de cumpleaños hace 2 años, desesperada por la aprobación de personas incapaces de verme de verdad. Soy alguien nuevo, forjada en el crisol del trauma y la recuperación. Más fuerte en los lugares rotos, como escribió Hemingway. Más auténtica, más compasiva, más consciente tanto de mi vulnerabilidad como de mi poder. Y eso quizás sea el regalo más inesperado que surgió de esta terrible experiencia. El descubrimiento de un yo digno de luchar por él, digno de creer en él, digno de ser amado. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación donde tu dolor es ignorado, donde tu realidad es negada por quienes deberían protegerte, por favor recuerda que mereces más. Tus experiencias son válidas, tu sufrimiento importa, y hay personas en este mundo que sí te verán de verdad, si encuentras el valor de ir más allá de aquellos que se niegan a hacerlo. ¿Alguna vez alguien en quien confiabas desestimó tu dolor? ¿Cómo encontraste la fuerza para creer en ti mismo cuando los demás no lo hicieron? Por favor, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Si esto resonó contigo, dale like y suscríbete para apoyar este canal y compártelo con quien pueda necesitar este mensaje. Gracias por acompañarme en mi viaje y recuerda, la sanación no es lineal, pero siempre es posible.